el problema de stocks. Y si nosotros liberábamos todo sin mirar el problema de stocks, íbamos a generar una hiperinflación. Y en enero ya había otro gobierno. Así de fácil. Pero no les dimos el gusto, digamos, estamos terminando cerca de terminar mayo y todavía estamos acá. Y con la inflación cayendo. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos encontramos. Entonces, en el plano fiscal, ¿qué hicimos? Pasamos a una política de déficit cero. Digo, a mí me sorprendía, y yo vi algunas presentaciones de algunos analistas que dicen saber mucho, que decían que la política fiscal era inconsistente. Digo, si yo voy a déficit cero, ¿qué es lo interesante del déficit cero? Que entonces yo no subo la deuda. Si yo no subo la deuda, dado el producto, la relación de deuda-producto es no creciente. Es más, si se expande con la población nada más, ya es decreciente, por lo tanto soy solvente. Por lo tanto, claramente la política fiscal pasa a ser consistente. Piensen que de tener caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto teníamos un problema enorme de 25.000 millones de dólares que vencían, mayoritariamente con multilaterales, teniendo el acuerdo caído con el fondo. Todo su equipo arreglaron esto en 2 semanas, en un fin de semana con el fondo. Increíble. Cuando ustedes, digamos, veníamos de una historia que en términos normales hubiéramos tardado 3 meses. ¿Por qué? Porque justamente esta política, digamos, era súper consistente. De hecho, es tan consistente que el riesgo país de 2.900 pasó a 1.200. Y si no fuera porque la política no para de poner palos en la rueda, ya hubiéramos pasado hace rato la barrera de 1.000 puntos. Pero no se hagan problemas, porque nosotros vamos a seguir insistiendo, con lo cual, digamos, en algún momento vamos a romper esa barrera y vamos a seguir bajando el riesgo país. Es más, cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible, que no se podía ajustar más de un punto. Después de que, no solo... A ver, digamos, en el medio de la desesperación, les aviso, ¿no? Digamos, o sea, nosotros queríamos cerrar las cuentas y bueno, apuntábamos a 5 y se nos fue un poco la mano. Ajustamos 7 en el Tesoro. Bueno, ahora estamos recomponiendo, pero digamos, en esa dinámica es un poquito complicado el fine tuning. Digo, el fine tuning está bien, digamos, en la hoja de Excel, en la vida real es un poco más compleja, pero eso que decían que era imposible ajustar más de un punto por año, se encontraron con que nosotros, en el primer trimestre, habíamos ajustado 7 puntos. No solo eso, sino que ya en el primer mes de gestión habíamos generado superávit financiero. Entonces, en lugar de aceptar que se equivocaron, nada, esto no es motosierra, es tijerita más mucha licuadora. Digo, a ver, bajamos a la mitad la cantidad de ministerios. Cortamos la obra pública, porque no creemos en la obra pública. Cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos una cantidad enorme de empleados públicos y cada vez que van cayendo los contratos van saliendo más empleados públicos. Bajamos un montón de planes sociales que eran curro. Digamos, o alguna vez en su vida vieron la cantidad de casos de corrupción que se denuncian desde Capital Humano. Aviso que, digamos, nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo tanto, digamos, ahora está en las manos de la justicia. No me lo pidan a mí, nosotros, o sea, encontramos los pufos, los denunciamos y ahora, digamos, están en manos de la justicia. Entonces, ¿qué no hubo motosierra? Hubo tremenda motosierra. Y después le explico algo. Cuando la licuadora es permanente, también es motosierra. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ¿ahora qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar, me importa 3 carajos. Que obviamente lo van a hacer con fines electoralistas para tratar de esmerilarnos electoralmente. Pero le vamos a explicar a la gente lo que está haciendo. Miren cómo le salió el tiro por la culata cuando fueron con el tema de una causa noble de las universidades, y después la gente se dio cuenta de cómo se prostituyó una causa con una mentira y en la cual se prendió toda la casta política y terminó en una foto todo el tren fantasma. Principio de revelación. Digamos, aparte lo estamos exportando ahora el principio de revelación. Y lo bien que trabaja. Entonces, la otra cosa que fue muy importante en todo esto es el saneamiento del Banco Central. Digamos, una de las cosas que
publicó hace poco el Banco Central fue el desastre que causó el kirchnerismo en esta última etapa que estuvo. Es decir, rompieron el balance del Banco Central en 45.000 millones de dólares. Lo quebraron. No es un tema menor quebrar el Banco Central. Porque, digo, ¿se acuerdan de alguien el de la metáfora gastronómica? Decir que el Banco Central está quebrado no es un chiste. Porque entonces, si yo tengo el Banco Central quebrado, ¿cuál es el problema? Que para recomponer lo que tengo de activo versus lo que tengo de pasivo, necesito que suba el nivel de precios. ¿Para qué? Para licuar el pasivo. Entonces, si yo tengo un nivel de precios que licúa el pasivo tal que me hace que el patrimonio neto llegue a cero. Cuanto más quebrado estoy, nivel de precio que necesito es más alto. Entonces yo uno el nivel de precios de hoy con el nivel de precios futuro, la pendiente de eso que es la inflación. Entonces, en la medida que yo voy recomponiendo y saneando el balance del Banco Central, el nivel de precios implícito como es mucho más bajo. Por ende, estoy bajando la tasa de inflación. El señor Bausili, a cargo del Banco Central, ya recompuso 25.000 millones de dólares. O sea, imagínense el laburo enorme que está haciendo para matar la inflación. Pero no es la única porquería que nos dejaron ahí. Tenemos otros problemas. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos emisión endógena por dos mecanismos bastante perversos. Uno es la remuneración de pasivos remunerados, que son, digamos, los PASES. Bueno, esta semana que pasó, en una operación fantástica, coordinada, entre el Banco Central, Santiago Bausili, y el señor Pablo Quirno, un tercio del dinero que estaba metido en los remunerados lo pasamos básicamente a depender del Tesoro. ¿Y por qué lo pudimos hacer ahora? Y porque en el medio fuimos generando confianza, fuimos generando resultado fiscal, de modo tal que pudimos construir una curva de pesos, y porque ahora tenemos curva de pesos, gracias al laburo enorme del señor Pablo Quirno, pudimos pasar ya un tercio de los remunerados. Entonces, en la medida que vayamos bajando la tasa de interés y pasemos remunerados del Banco Central al Tesoro, de esa manera vamos a terminar eliminando uno de los mecanismos de emisión endógena. El otro mecanismo es un mecanismo perverso, que es el de los puts, digamos, donde ahí hay corresponsabilidad con el Fondo Monetario Internacional, porque como no querían financiar al fisco, preferían el riesgo de crédito del Banco Central y inventaron ese monstruo de los puts. Entonces, cuando terminemos con los remunerados, cuando terminemos con el problema de los puts, que ya lo estamos encaminando, se va a terminar y avancemos en la reforma del sistema financiero, se termina la emisión por sector financiero. Como tenemos equilibrio fiscal, financiero, no necesitamos emitir por el fisco. Y por ende vamos a dejar el tipo de cambio libre y no emitimos más. Una vez que tenemos esa situación, vamos a mandar una ley al Congreso donde la emisión monetaria sea considerado un delito. Un delito como un delito de lesa humanidad, va a ser un delito imprescriptible. Entonces, si emitimos dinero, va a ir preso el presidente del Banco Central, todo el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y diputados y senadores. Es decir, todos los que laburen para emitir dinero van a ir todos presos. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si se llevaron puesta la ley de convertibilidad y le robaron a los argentinos en ese mismo momento 14.000 millones de dólares, que a plata de hoy debe ser como 20 y pico mil, ¿por qué no lo van a volver a hacer? Bueno, porque va a ser considerado un delito de lesa humanidad. Va a tener las mismas características. Entonces sí, va a venir un gobierno y puede hacerlo. Pero después puede volver otro y meterlos presos a todos por hacer eso. Con lo cual, digamos, o sea, se les va a complicar bastante. O sea, van a terminar presos. Pero no solo eso, sino que además hay una cuestión adicional. Ahora entonces yo voy a tener la cantidad de pesos fijas. Y recuerden que yo dije que la demanda de dinero sí es una demanda derivada del sendero de consumo intertemporal. Ustedes, para aumentar de manera permanente el sendero de consumo, ustedes necesitan tener un aumento permanente del ingreso. Hasta ahí vamos. Por lo tanto, en la medida que nosotros recomponemos el crecimiento económico en la economía, y hay motivos para explicar esto, básicamente ¿por qué? Primero porque estamos empezando a rebotar. ¿Por qué? Porque los salarios en términos reales o empatan o le ganan a la inflación, y en términos de alimentos le está ganando por goleada. ¿Por qué? Porque la inflación de alimentos viene muy baja. Segundo, porque después de 20 años de populismo salvaje castigando el capital, se comieron el capital. Al comerse el capital,
el valor del producto marginal de capital, que en términos financieros, si ustedes quieren, la TIR del flujo de fondos de la firma, o si quieren, digamos, dado un WACC, el VAN del flujo de fondos de la firma es positivo y muy grande, dado todo el capital que se comieron. ¿Qué es lo que pasa? Eso va a generar inversión aun cuando no hiciéramos las reformas. Y como si todo esto fuera poco, había 15 puntos del PBI que se lo chupaba el Estado, generando el crowding out, y ahora va a haber qué cosa, se los devolvemos a la gente. Piensen que nosotros asumimos discutiendo la hiperinflación, ¿no? Porque de hecho la inflación mayorista de diciembre fue 54%, y eso significa anualizado 17.000, que dicho sea de paso, el último dato dio 3,4, y si toman otros de los indicadores de los precios del sistema de precios mayorista, están abajo de 3. Por lo tanto, digamos, el proceso de estabilización está funcionando muy bien. Eso es divertido, ¿no? Dice, no hay plan de estabilización. ¿Y por qué baja? ¿De casualidad baja la inflación? Digo, pregunto, ¿no? Porque hay que bajarla de 54 a 3. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante? Que van a volver 15 puntos de ahorro para financiar la inversión. Y entonces de estar discutiendo la hiperinflación, hoy estamos discutiendo que vuelve el crédito hipotecario. Es decir, vuelve el sueño de la casa propia. Es decir, los jóvenes no podían poder pensar en tener un auto y ahora piensan en que pueden tener una casa propia. Digo, es interesante, todo en 5 meses. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a tener es que la cantidad de dinero de los pesos está fija, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo genero crecimiento económico y si meto las reformas estructurales, vamos a crecer mucho más, cosa que si no me la saca el Congreso ahora no me importa, digo, lo voy a volver a intentar. Y lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no la dejan pasar, la paliza que le vamos a dar electoralmente el año que viene va a hacer que cambie la composición del Congreso y podemos pasar toda la reforma. Porque hasta ahora, mire, la reforma más grande fue la de Menem. La ley base, como está hoy en el Congreso, es 5 veces más grande. Y no solo eso, sino que además tenemos las 300 reformas del DNU, o sea que estamos 8 veces más grandes. Y les cuento algo. Tenemos todavía pendiente 3.200 reformas. ¿Y saben qué? Las vamos a hacer. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia, no me importa, lo vamos a hacer. Digamos, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país con más libertad del mundo. Es decir, lo vamos a hacer. Por lo tanto, en la medida que la economía crezca de manera permanente y eso implique un aumento permanente del consumo, la contracara es que me va a aumentar la demanda de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema que yo tengo ahora si dejé fija la cantidad de dinero? Es que como tengo el tipo de cambio flexible, la moneda se va a apreciar. Pero también otra cosa que puede pasar, y va a pasar, ¿cómo se resolvía el aumento de la demanda de dinero en convertibilidad? La gente iba y le vendía los dólares al Banco Central y así inyectaban los pesos. De hecho, hablábamos de ese mecanismo endógeno. Bueno, pero ahora no vamos a emitir. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a permitir la competencia de monedas. Entonces supongamos, solo para hacerlo fácil ahora, que se puede utilizar el dólar. Y permitimos que se use el dólar como otra moneda más. Conforme aumente la demanda de dinero, la única forma de monetizar la economía, ¿cómo es? Con los individuos metiendo los dólares adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encontrar con una situación que los pesos están fijos y una economía que crece, cada vez tiene más dólares. Y cada vez tiene más dólares, siempre los mismos pesos. Y hacen las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Consecuentemente, el peso pasa a ser algo así como una pieza de museo. Y cuando es muy chiquitito respecto a la cantidad de dólares, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a dolarizar y ahí va a desaparecer el peso. Y la dolarización en un sistema de competencia de moneda, porque hay gente que le tienen miedo, no, porque en realidad la apreciación y que no sé qué cosa. Basta de miedo, digo, tanto miedo a la libertad, tanto miedo a los precios. Va a haber competencia de monedas. Entonces ustedes van a poder usar, vieron que algunos hablan de canasta de monedas. Bueno, ustedes van a poder usar la moneda que quieran, pueden usar, digamos, el dólar, pueden usar el yen, pueden usar el renminbi, pueden usar la libra esterlina, el franco, usen lo que se les dé la gana, a mí me da lo mismo, usan la moneda que se les da la gana, no me importa, usan cualquiera. Por lo tanto, digamos, ahí tendrían un modelo de canasta de monedas, pero en lugar que la determine un burócrata, las ponderaciones, ¿quién la va a determinar? El mercado, lo van a determinar los individuos con sus decisiones de comprar y vender en la moneda que se les dé la gana. Pero la verdad es, ¿por qué ir a algo tan corto intelectualmente? Hay la Universidad Francisco Marroquí en Guatemala, que es la primera universidad libertaria del mundo. Ustedes en uno de los pasillos, cuando va caminando, entonces, por ejemplo, se encuentran con unos murales raros. Y tienen en un costadito tienen
un vidrio y ese mismo dibujo. Bueno, esos eran los billetes que tenían en Guatemala antes de tener Banco Central, que eran emitidos por las empresas de café. Digo, Guatemala tiene uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, el dinero lo emitían las propias empresas de café. Y estaba en el interés, o sea, y ese dinero estaba respaldado. ¿Por qué? Estaba respaldado por café. Es decir, era patrón mercancía, en serio. Entonces, en ese contexto, la realidad es, ¿y si yo me dedico a producir café, por qué no hago mis transacciones en términos de café? Si yo estoy en el sector petrolero, ¿por qué no las hago en términos de WTI? Si estoy en el sector del gas, ¿por qué no las hago en BTU? Si estoy en el campo, ¿por qué no las hago en soja? Es decir, la moneda la utilizo yo y utilizo. Con lo cual, fíjense que los riesgos de descalce de monedas se van a desplomar. Ustedes van a poder estar macheados todo lo que quieren, digamos, o sea, el ahorro que ustedes van a tener en términos de cobertura de seguro es enorme. Es decir, miren cómo les va a bajar además los costos de transacción a la economía. ¿Y qué apreciación? No se discute más el problema de apreciación. Yo creo que algunos economistas no quieren este tipo de cosas, no sé si es porque no quieren pensar o porque se les va a terminar el curro. Imagínense que les quieran hacer el grafiquito del tipo de cambio real. ¿De qué van a vivir? Que vayan y laburen de algo serio. Así es que bueno, en ese sentido, lo que quiero decir es que ese es el régimen monetario al que estamos aspirando. Es decir, una situación donde cuando terminemos con todos los mecanismos de emisión, la cantidad de dinero quede constante y que la economía se vaya dolarizando endógenamente. Ahí, digamos, se dolariza y cada uno va a hacer las transacciones en las que quiera. Después al gobierno se fijará una moneda en la cual se le pague al gobierno, no sé, el dólar. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿En qué voy a pagar los impuestos? No es dólares. Y si tenés dólares, cobras dólares, pagás en dólares, ¿cuál es el problema? ¿Lo haces en otra moneda? Bueno, digamos, como hay libre competencia de monedas y las convertís como vos quieras, agarrás, cambiás lo que necesitas para pagar los impuestos y se acabó. ¿Cuál es el problema? No era tan complejo. Y de esa manera vamos a lograr no solo estabilizar la economía, que es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que algunos dicen, no, bueno, pero dijo que lo iba a hacer instantáneo. Ahora, es increíble que ahora me digan que yo dije que lo iba a hacer instantáneo y cuando yo lo explicaba durante la campaña y decía que demandaba tiempo, me decían, Javier, delay. Loco, el nivel de gataflorismo que hay acá y de deshonestidad intelectual es tremendo. Entonces, en la medida que vayamos limpiando el Banco Central, vamos a poder ir a este régimen de emisión cero. Digamos, con la competencia de monedas va a empezar a ocurrir esto de que el peso pierda peso relativo dentro de eso. Y ahí, digamos, automáticamente dolarizamos, terminamos con la inflación para siempre, le quitamos la navaja al mono asesino, que es la política, no nos van a joder más con la inflación y nos vamos a poner a trabajar en seguir haciendo las reformas estructurales para que Argentina en 35 o 40 años vuelva a ser una potencia. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la presencia del señor presidente de la Nación, Javier Milei.